This morning I woke up after a horrible dream. Sabe que esta mañana me desperté después de haber tenido una pesadilla. In my mind, I heard these words that somebody said in this dream. Y es que en mi mente pude escuchar claramente estas palabras que en el sueño alguien me decía. Felipe, you always manage to ruin everything. Esta persona me decía, Felipe, tú siempre encuentras la manera de arruinarlo todo. And these things were in my spirit because they came from the devil. Y sabe que esto me afectó hasta el espíritu porque sé que venía del diablo. And there is spiritual power behind them. Y hay que comprender que hay poder espiritual tras de ello a veces. So I had to get rid of them. Así es que de algún modo yo tenía que deshacerme de esto. So I went on my walk. Así es que salí en mi caminata matutina. And I felt like the Lord had me begin to sing the most famous Christian hymn. Y sentí que el Señor me daba esta inspiración de cantar lo que yo creo que es uno de los himnos cristianos más famosos. That brought sweetness to my spirit. Y que de hecho trajo como una dulzura a mi And I espíritu. thought about the writer of this song, Y me puse a pensar en el autor de este himno. who was born about 300 years ago in London, England. Esta persona nació hace como 300 años en Inglaterra, en Londres. His name is John Newton, Su nombre fue John Newton. and his mother prayed for him and gave him Bible verses. She prayed that he would become a minister. Su mamá oraba por él, le daba versículos bíblicos y también oraba para que él fuera ministro. But sadly, she died when John was 6 years old. Pero lamentablemente ella falleció cuando el pequeño John apenas tenía 6 años. And he took a different path. Y él tomó un camino diferente. By the time he was 11, he was a full-time sailor. Ya para los 11 años, él ya era un marinero de tiempo completo. And he was completely against God. Y él era una persona que estaba completamente en contra de Dios. He was called the great blasphemer. Le llamaban aún el gran blasfemo. And he was known by the sailors as a person that was profane, who swore all the time. Los otros marineros lo conocían como una persona que era siempre profana y que siempre estaba diciendo malas palabras todo el tiempo. He was very, very coarse, and he led people away from belief in God. Él era una persona muy en contra de Dios y aún trataba de alejar a otros de Dios. And worse than all of this was he became the captain of a slave ship. Lo peor de todo esto es que en algún punto él se convirtió en el capitán de un barco de esclavos. He would go to Africa and he would pick up kidnapped Africans and take them across the ocean to the New World. Lo que él hacía es que iba a África a tomar estas personas que habían sido secuestradas de sus aldeas y los mandaban hasta el otro lado del mundo, Where they were slaves for the rest of their lives. en donde quedaban esclavos por el resto de sus vidas. And on the ship, often they would die because the conditions were unspeakably horrible. Y aún dentro del barco, muchas de estas personas fallecían por las condiciones tan terribles y deplorables en las que vivían. It was a horrible thing to be involved with. Era una actividad muy terrible en la cual se podía estar involucrado. But John was on this ship called the Greyhound, and he was in a terrible, terrible storm. Pero John se encontraba en este barco, el Greyhound, y se encontraba pasando por una terrible tormenta. This storm was raging for more than a week. La tormenta los arrasó por más de una semana. The sails were ripped apart, and the wood was beginning to fall off the ship. Las velas se rompieron todas del barco y aún la madera se estaba empezando a romper. And the water was filling the ship. It looked hopeless. Ya el agua se estaba metiendo al barco, ya parecía que estaba todo perdido. At the 11th day of this horrible storm, Pero ya para el 11º día de esta terrible tormenta, John was too tired to pump water out of the ship. John ya estaba demasiado cansado para estar sacando el agua del barco. So what he did is he tied himself to the ship's wheel to keep the ship on course. Así es que lo que tuvo que hacer es que él se amarró a sí mismo al timón del barco para poder seguirlo manejando. From 1 o'clock until midnight, he stood there.
fue que desde la 1 hasta la medianoche él estaba ahí parado, amarrado, fighting the waves. tratando de pelear contra estas olas. And during that time, God began to bring to his mind verses that he remembered when he was a little boy. Y estando allí amarrado, Dios le empezó a recordar estos versículos bíblicos que su mamá le enseñaba de niño. And he began to wonder, could God save somebody as wretched as me? Y él allí se puso a pensar, ¿a poco será que Dios podría salvar a alguien tan malo como yo? Well, at age 39, he became a minister of the gospel of Jesus Christ. Bueno, pues para la edad de 39 años, él se convirtió en un ministro para el Señor Jesucristo. And he wrote this most famous Christian song, Amazing Grace. Y fue allí que él escribió este himno tan hermoso, famosamente conocido como Amazing Grace o Sublime Gracia, Which begins with Amazing Grace, how sweet the sound que comienza con unas palabras que dicen más o menos así: Gracia sublime, qué dulce canción, that saved a wretch like me. que salvó a un malvado como yo. I once was lost, but now I'm found. Estaba perdido, pero él ya me encontró. I was blind, but now I can see. Estaba ciego, pero ahora puedo ver. Well, this grace that he was talking about means unmerited favor. Y bueno, esta gracia de la que él estaba hablando se refiere a un favor inmerecido. You know, mankind has had this problem because there was a holy God and mankind had sin. Y es que la humanidad tenía ese problema porque tenemos un Dios santo y la humanidad ha pecado. And mankind couldn't produce any kind of offering to bridge this gap between God, a holy God, and a sinful man. Y es así que la humanidad entera se encuentra en este problema en donde no puede crear ofrenda alguna que pueda hacer una conexión entre el Dios santo y la humanidad que ha pecado. The Bible says that sin brings death, La Biblia nos dice claramente que el pecado lleva a la muerte. and that sin could not be forgiven without the shedding or taking of a life. Y también nos dice la palabra que el pecado no va a ser perdonado a menos de que sea a través del sacrificio o el derramamiento de sangre. Life is required to pay the sin's debt. Se requiere vida para pagar la deuda del pecado. And Jesus was sent by Father God Entonces fue así que nuestro Señor Jesucristo fue enviado por Dios Padre to shed his divine blood on the cross para que Él derramara así de su sangre sobre la cruz, to bridge this gap between God and man, para así Él poder construir esta conexión entre Dios y el hombre otra vez, to bring peace between God and man. y trayendo la paz entre el Dios y el hombre. And this was John was talking about the amazing grace of God. Y era esa la sublime gracia de la que John estaba cantando. You know, well, John Newton lived a long life. Y John Newton alcanzó a vivir una vida larga. At the end of his life, he told a friend, you know what, I'm forgetting so many things. Ya para los finales de su vida, él empezó a decir, sabes que a mí ya se me están olvidando muchas cosas. But two things I will never forget. Pero hay dos cosas que yo jamás voy a olvidar. One, that I'm a horrible sinner. La primera es que soy un terrible pecador. Number two, but Jesus is a wonderful Savior. La segunda es, pero Jesús es un maravilloso Salvador. Well, these are the things I was talking to Satan about this morning. Y esas eran las cosas que yo me puse a hablar con Satanás esta mañana. That, you remember when he told me, you know, you always manage to ruin everything, Felipe. Porque se acuerda que le comenté cómo Satanás me dio estas palabras que me dijo, ¿sabes qué, Felipe? Tú siempre lo arruinas todo. I told him, yes, I'm a horrible sinner, Y yo dije, bueno, pues sí, la verdad es que soy un terrible pecador. but my Jesus Pero mi Señor Jesucristo is a wonderful Savior. es un maravilloso Salvador. Today, I urge you to think about the amazing grace of our wonderful Jesus. Por eso el día de hoy te quiero invitar a ti que estás mirando, que pienses y medites en el maravilloso Dios, el Jesucristo que tenemos. Que Dios le bendiga.